Hola amigos del Derecho de Cada Día, tal como lo anunciamos en el programa pasado, hoy día es un programa muy especial para nosotros porque al menos por un tiempo va a ser nuestro último programa, lo que nos pone triste, pero para ser honesto y ser sincero, como señalábamos en el programa anterior, eh, tenemos otros compromisos, los distintos integrantes de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. eh, por lo tanto, se nos ha hecho un poco complejo seguir asumiendo con la responsabilidad de costumbre este programa que francamente nos ha encantado realizar. Por lo tanto, esperamos sinceramente de que se trate de una breve interrupción y bueno, y agradecer de antemano a todos quienes nos siguen, que increíblemente mes a mes ha aumentado, lo cual efectivamente a nosotros nos compromete y nos ha comprometido muchísimo. Por eso en el día de hoy hemos querido estar todos los integrantes de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada. Falta que se agregue uno de ellos, precisamente Claudio Escudero, que ha sido panelista estable a lo largo de todo el año, pero en estos momentos nos acompañan Ananías González, abogado de Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, bueno, y Gustavo Adolfo, nuestro querido licenciado, que ya es parte también, ¿no?, de los panelistas permanentes. Ananías, en primer lugar, ¿cómo estás? Y luego le damos el pase a Gustavo. Hola, Benito Marco Antonio, ¿cómo está nuestra querida audiencia? Como tú decías, una interrupción, espero que no muy larga. Los tiempos COVID son distintos a los tiempos normales y esto obviamente dificulta un poco poder hacer esto con el tiempo que se merece, pero nos volveremos a encontrar, así que muy contento de estar en este programa y agradecido por la oportunidad que nos dio también la radio. Gustavo. Hola, gracias Marco Antonio. Hola Ananías. Hola a nuestros auditores. Efectivamente, hoy día es un día diferente, con un sabor diferente, ¿no? Con sensaciones encontradas, pero feliz también de ser partícipe de esta nueva experiencia de la oficina de Sepúlveda Escudero, que por lo demás fue muy agradable y reconfortante, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, evidentemente también tenemos que agradecer a todos nuestros entrevistados que nos acompañaron por más de un año en estos programas y que colaboraron con nosotros, yo diría hasta en una forma muy coloquial, hasta un poco desordenada. De hecho, ninguno de nosotros, para quienes vean nuestras imágenes, nos hemos vestido, ¿no?, como normalmente se presentan los abogados, sino que hemos tratado de hacer algo extraordinariamente coloquial y poner en definitiva el alcance al derecho de quienes justamente nos escuchan. Y hemos elegido como último tema, al menos para este ciclo de programa, justamente el ejercicio de la abogacía. Porque, bueno, de eso se ha tratado todo el año, ¿no? De poner, insisto, el mundo jurídico al alcance o lo más al alcance posible del ciudadano común y corriente. ¿Ah? Por lo tanto, esperamos haberlo hecho también de buena forma y que en general nuestro público haya quedado muy satisfecho. Pero bueno, como una primera curiosidad a propósito, porque hoy día, insisto, vamos a hablar del ejercicio de la abogacía y como primera curiosidad, porque yo traje, como se dice por ahí, algunas papitas, ¿no? Ananías y Gustavo. Entonces yo me puse a investigar para este programa quién había sido el primer abogado en el mundo. Ya. Mira las tonteras en las que me entretengo. Y fíjate que me sorprendió tremendamente, al menos a quien se menciona. Fíjense ustedes que es nada menos que Pericles, el militar y estadista griego. Es considerado, al menos por las publicaciones que yo consulté, estamos hablando de 500 años antes de Cristo, para que nos ubiquemos más o menos donde estamos, ¿no? La antigua Atenas, Pericles. Pericles, el primer abogado, o es considerado el primer abogado en el mundo. Y otro dato histórico que me llamó mucho la atención era lo que duraba en la antigua Roma, entre comillas, la carrera de Derecho, si es que podemos hablar de una carrera, ¿no? Si bien es cierto, se permitía ejercer la profesión de abogado ya a partir de los 17 años, sin embargo,
tiempo después Justiniano, el famoso emperador Justiniano, que si bien es cierto uno suele hablar de un emperador romano, pero la verdad que Justiniano no estaba en Roma, sino que estaba en Constantinopla, ¿no? Actual Turquía. Exactamente, la actual Turquía y antiguo imperio turco-otomano, ¿no? Y él exigió, Justiniano, que quien quisiera ejercer la profesión de abogado, a lo menos debía estudiar 5 años. Y la verdad que me impactó mucho porque a lo menos es lo que hoy día dura la carrera de Derecho, ¿no? 5 años. La verdad que dura bastante más, pero estoy pensando en los 5 años mínimos para egresar de la carrera, ¿no? Para egresar de la carrera. Y fíjense que ahí hay un tema hoy día, hay un tema porque se trata de hablar de todo, ¿no? De los claroscuros. ¿Qué opinan ustedes en cuanto a lo que es la situación actual, en cuanto a los egresados, y más que los egresados, a los titulados de Derecho en el país? En primer lugar, a Ananía, pero también le pregunto a nuestro licenciado, ¿no? Gustavo, ¿cómo ven ustedes esto? ¿Cómo ven la situación actual? Lo cual no significa por ningún motivo que nosotros queramos desincentivar a las personas que se encuentran estudiando Derecho, pero también queremos hablar con la verdad, ¿no? O al menos hacer un análisis de lo que consideramos nosotros que es la realidad. Ananía. Sí, claro. A ver, lo primero que hay que tener en cuenta es que la carrera de Derecho es una carrera de pizarrón, como se dice de alguna forma, por tanto es una carrera barata. Y eso ha significado una proliferación de facultades de Derecho en el país y la consecuencia, ¿cierto?, proliferación de estudiantes y de futuros abogados, lo cual dificulta para aquellos que están recién titulados, ¿cierto?, poder acceder a trabajos. Hay algunas universidades, ¿cierto?, que de dudosa seriedad académica, hay muchas universidades que han sido cerradas. De hecho, hoy día he escuchado un requerimiento de su tendencia de educación tendiente a cerrar la Universidad de República, universidad que en su momento tuvo un prestigio, yo diría, importante, y hoy por hoy está próxima a cerrar. Muy vinculada, perdón, si mal no recuerdo, no quiero que se entienda mal lo que voy a decir, pero en algún minuto muy vinculada a los masones, ¿o no? Así es, ¿O estoy así es, equivocado? Sí. así Sí. es, muy vinculada. Por tanto, hoy por hoy, ¿cierto? La carrera de Derecho, yo creo que se da algo un poco paradojal, en el sentido que sigue siendo la carrera de Derecho de un espectro muy amplio. A mí me parece que el campo para poder ejercer la labor de abogacía es muy extenso. Uno observa de que esta proliferación, ¿cierto?, de universidades y de facultades quizás no le ha hecho bien a la profesión. Y eso creo que es un desafío de reenfocar quizás la carrera de Derecho. Es difícil, obviamente, reenfocarlo porque se requiere un grado de especialización que quizás el pregrado no lo da, pero a mí me parece que estamos en una situación compleja. Uno ve que le llega, ¿cierto?, al abogado generalmente información del Poder Judicial, ¿cierto?, o red especializada, y uno ve cómo va aumentando la cantidad de egresados de Derecho, la cantidad de titulados, y uno dice, bueno, ¿esto hasta cuándo va a ser viable? En algún momento va a dejar de serlo. La proliferación, ¿cierto?, de abogados, si bien insisto, hay un campo muy grande, impacta también a veces en la calidad del servicio. Impacta incluso también en sincerar el valor del servicio que tiene, al que tiene algunos temas legales. Y eso en general distorsiona, yo diría, el mercado de los abogados. Y cuando digo distorsiona, y aquí un poco más a cargo, a veces pasa como oficina, ¿cierto?, que hay temas, ¿cierto?, que la gente cree que es muy fácil, hay abogados que creen que el tema es muy fácil, terminan cobrando uno, y ese uno se convierte en 10 porque el abogado hizo mal su trabajo, no tenía los conocimientos adecuados, la gente termina pagando, insisto, 10 veces más por un trabajo mal hecho y termina recurriendo a abogados especializados. A mí me parece que ese tema hay que sincerarlo, hay que conversarlo. Yo diría que a cierto tiempo uno escucha al colegio de abogados, uno escucha a los rectores de universidades, a los decanos, de que el tema tiene que ser mejorado, pero yo en verdad no veo avances en ese sentido. Sí, insisto, yo tampoco. para no, como tú dijiste, desincentivar, el campo sigue siendo muy amplio.
los abogados podemos intervenir en múltiples actividades económicas, pero para eso se requiere una buena base y sincerar también la carrera. Yo creo que eso por hoy no está pasando y debe ser los últimos 20 años, Marco Antonio. Tú que eres académico, ¿cierto? También yo creo que te das cuenta de eso. Y perdón, le suena la palabra a Gustavo, que tiene una imagen, una opción mucho más fresca, porque él pasó hace mucho más tiempo que tú que yo en la universidad. Obviamente, sí. Mira, le doy el tiro al paso a Gustavo, solamente comentar o redondear algo que tú decías. O sea, es tan cierto que yo leí hace poco unos estudios internacionales, salió en el Mercurio, ¿no? El reportaje donde efectivamente se denunciaban una serie de falencias en la formación de nuestros abogados, falencias en consideración a los tiempos modernos, ¿no? A los tiempos que actualmente se viven. No es que per se la formación sea mala, ojo, pero efectivamente requiere de retoques bastante importantes, ¿no? En la carrera, justamente para adaptarla a los requerimientos, los tiempos actuales, ¿no? Y por otro lado, bueno, y quizás Gustavo también nos va a poder hablar de eso, un tema que es muy grave y es difícil solucionar, es la duración de la carrera, porque hoy día, si bien es cierto, te demoras mínimo 5 años, es decir, aprobando todo en tiempo y forma, como se dice, pero luego viene todo un periodo de una práctica profesional. En algunas universidades además te exigen una tesis y bueno, y el monstruo enorme que es este famoso examen de grado. Entonces, al final, el promedio, ¿no? De años aumenta 7, 8 años para recibirse de abogado. Entonces, eso evidentemente también trae aparejado un costo social importante, un costo social súper importante. Bueno, Gustavo, te damos el pase a ti porque, bueno, ya has escuchado a dos abogados más viejos. Usted es un licenciado, es un flamante licenciado y, bueno, yo creo que tiene mucho que contarnos respecto. Sí, Aprovecho a saludar a Claudio, que se acaba de incorporar, y ya le vamos a dar la palabra a Claudio. Sí. Cuéntanos, Gustavo. A ver, yo creo personalmente que existan un gran número de abogados. Yo pienso que le hace bien a un país, ¿no? Nos dice que de una u otra forma estamos avanzando como sociedad. Yo creo que el problema radica que en las universidades, y ahí tomo la palabra de Ananías, que en definitiva, aquí yo creo que hay un llamado de atención a las universidades que sacan al mercado muchos estudiantes, y aquí me incluyo, ¿no? Cuando uno sale de la universidad, en definitiva, tú crees que sales de la universidad sabiéndolo todo, llega tu primer caso y no sabes nada de la vida, ¿no? Entonces, la primera crítica, yo creo que la carrera de Derecho, más sin hablar todavía de lo lleno que está y saturado el mercado, ¿no? Sino yo lo abordo desde cuando tú sales de la universidad y te enfrentas a tu primer caso. Y uno, la verdad, que tiene muy pocas herramientas, y yo creo que son las universidades, contar con los dedos, que le entregan a sus estudiantes una buena práctica jurídica o un curso especializado para enfrentarse a lo que es la violencia de los tribunales, etcétera, de la contraparte, que no te la entregan. Y en segundo lugar, creo que una falencia importante de la carrera de Derecho en nuestro país, a lo menos, es que no hemos mirado hacia el horizonte por completo. Creo que falta que todos se incentiven en especializarse. Y Ananías algo comentó de esto, ¿no? Que en definitiva hay abogados que hacen de todo un poco, pero lo hacen todo mal. Entonces es ahí donde falta la especialización, donde las universidades deberían instar a sus estudiantes a especializarse. O sea, es una carrera súper amplia, diversa, que puede desarrollarte en muchos ámbitos, pero lamentablemente veo que está muy limitado, y con el número importante y lleno de abogados que se dedican casi a lo mismo. Claro, ahí tenemos todos estos problemas y otros más, ¿no? Pero yo creo que el problema fue un poco eso, ¿no? Pero para redondear, Gustavo, y antes de darle la palabra a Claudio, ¿cuáles crees tú que son los principales inconvenientes con los que se encuentra un abogado recién titulado cuando sale al mundo laboral? Desde la dificultad de encontrar pega, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves tú hoy día? Porque claro, yo tengo una visión muy distinta cuando yo me recibí, lo que era buscar trabajo. Eran otras las condiciones, ¿no? Hoy día me parece que el mundo es bastante más competitivo, ¿no? Absolutamente competitivo, porque insisto, hay mucho abogado, ¿no?
y aquí sin hacer distingo entre buenos, malos, no, hay muchos abogados, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuál es el primer miedo que uno se enfrenta? En primer lugar, no tienes experiencia. Y hay tantos abogados que, por cierto, van a privilegiar contratar a un abogado que tenga experiencia un poco más que el que acaba de salir de la universidad. Entonces, insisto, y creo que un problema importante para nosotros cuando salimos recién de la universidad es no tener las herramientas técnicas de práctica, ¿no? Conocer lo que es un expediente, conocer lo que es un tribunal, ¿no? Cómo se redacta un escrito, que parece ser un poco fácil de decirlo, ¿no? Pero la verdad que a veces se nos presenta un gran problema a la hora de redactar un escrito. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo se escribe eso, no? Claudio, perdón, a propósito de lo que estamos hablando, tú que te incorporas recién, pero has escuchado lo último que sobre todo ha dicho Gustavo, ¿no? Eh, ¿Cómo lo hacemos para sincerar, ¿no?, la duración de la carrera de Derecho? No solamente sincerar, ¿no? Si la verdad que sincerar, ya dije, pueden ser 8 años, ¿no? ¿Qué hacemos para cortar? Porque la verdad que, reitero, una carrera que dura en promedio 8 años, a la larga es una carga para la sociedad, ¿no? Trae serios costos económicos, ¿m? No solamente para las familias, ¿no?, sino que también para la sociedad. Mira, quizás una idea para acortar la carrera sería que las universidades orientaran como su focalización hacia una área específica del derecho. Que la misma universidad dijera, por ejemplo, esta universidad está orientada a los asesores de empresas y de alguna manera enfocar su malla curricular, su profesorado, etcétera, hacia un aspecto del derecho, otra al derecho público, y de alguna manera ahí, de partida, reducir la duración de la carrera y también buscar lo que hoy día es el abogado actual, el abogado especializado, que en definitiva no es el abogado, no es como el médico de cabecera que sabía de todo, o con el abogado de cabecera que en su momento sabía de todo y atendía todo. Hoy día la especialidad está dada y está asentada, digamos, y en ese sentido, esa podría ser una idea, pero claramente hay un tema económico que mientras tú más restringes tu ámbito de especialización, quizás no vas a tener al cúmulo de postulantes que tendrías si tienes abierta la carrera a todos los ámbitos del derecho. Claro, además que eso es un poco complicado en ese sentido, porque yo también lo he escuchado, lo que tú planteas, Claudio, pero efectivamente es complicado. ¿En qué sentido? A veces es difícil que un alumno recién salido del colegio sepa, o sea, una cosa ya es difícil a veces que sepa la carrera que quiere estudiar, imagínate tú cuál área de esa carrera es la que quiere seguir. Yo no sé, me voy a tirar algo sobre la mesa, porque este es un problema nacional, el que voy a plantear, y podemos ir en el mismo orden. Después, Ananías, sí, vamos intercambiándonos la opinión. Yo siempre he pensado que las carreras, sobre todo la carrera de Derecho, no puede durar más de 4 años. O sea, no es posible que uno tenga que estar... Estoy hablando del pregrado, ¿ah? No estoy hablando ni del examen de grado. No es posible que dure. Pero aquí hay un problema que no es menor, y que es un problema de la educación a nivel nacional. ¿Por qué? Y eso es algo, y en eso yo le encuentro mucho la razón a quienes defienden que en materia educacional, más que invertir dinero en la universidad, hay que invertir dinero justamente en la educación anterior. Me refiero a la educación escolar, a eso me refiero. Porque sucede lo siguiente, claro, quizás no estamos hablando de las universidades donde entran lejos los mejores puntajes de Chile, pero hablemos de la mayoría de las universidades. Ahí se presenta un problema que es no menor. A veces el primer año es casi una suerte de nivelación para, valga la redundancia, nivelar a alumnos que vienen de distintas realidades escolares. ¿Qué opinan ustedes, Ananías, de lo que les estoy proponiendo como tema? Digamos? Sí, totalmente. Yo creo que es un problema de base y claro, si uno quiere tomarse en serio o a fondo el tema de la educación, evidentemente hay que partir por el colegio. Estoy de acuerdo contigo. Siempre estaba recordando, a propósito del tema de la duración de la carrera de Derecho,
En Estados Unidos la carrera dura 3 años, está bien, es otro tipo de derecho. En Alemania dura 5, en Inglaterra 4, 3, y no sé, pues, no digamos que los abogados son malos. Yo creo que aquí también se peca un poco de exceso de ramos que quizás no son tan importantes o se pueden ver en nuestra línea. Pero yo quisiera agregar otro pelo más a esta sopa, que para mí es un tema también súper delicado y va en la línea de lo que decía por ahí Gustavo, de que el egresado de Derecho sale sin saber mucho, no está parado, y eso es normal, creo que en todas las carreras. Pero aquí se agrega otro componente, que es que el egresado de Derecho, para poder titularse, ¿cierto?, tiene que ser una práctica profesional. Una práctica, ¿cierto?, en las llamadas corporaciones de instancia judicial, para que sepan nuestros auditores, son lugares, ¿cierto?, en los cuales la gente que no tiene para pagar un abogado, ¿cierto?, concurre a estos lugares, ¿cierto?, y de forma gratuita, un egresado de Derecho lo atiende, supervisado por un abogado que era encargado de la oficina. Yo en lo personal, y aquí a riesgo de que me quiten el título, tuve mi práctica ahí, salí elegido el mejor postulante de Chile, me premiaron, y yo siento que no aprendí nada. Entonces, ¿de qué sirven esos 6 meses? Porque aparte uno de 6 meses que tramita juicios, es imposible terminar un juicio. Entonces, por tanto, digamos que eso está, para que el público entienda, eso está a cargo de una entidad pública, ¿no? Exactamente. Que pertenece al Ministerio de Justicia, para que la gente entienda, porque no son entidades universitarias. No, son públicas. Entonces, yo siento que no aprendí nada. Entonces, nuevamente, hay toda una estructura bastante antigua, retrógrada, que tampoco ayuda a que el tema funcione. Gustavo hace poco hizo su práctica, creo que tu práctica fue más especializada, no sé si te habrá ayudado o no. Sí, bueno, porque perdón, Gustavo, es un muy buen punto el que levantaba, el que levanta Ananías, ¿no? Porque claro, a veces uno señala, tal como tú indicabas, Gustavo, lo de la falta de práctica. Bueno, a mí me parece que en una práctica profesional intensiva de 6 meses, que es diaria, ¿no? No es que uno vaya cuando quiera, ¿no? Uno se dedica 6 meses a lo menos en cuerpo y alma. Bueno, no debiera eso también en cierta forma suplir ese vacío que tú mencionabas, Gustavo. A ver, yo no creo que lo supla de manera íntegra, porque, a ver, si bien es cierto el nombre es práctica profesional y da a entender como que en definitiva es el momento de aprender, pero yo les cuento a los auditores que es una práctica evaluada, o sea, si yo cometo muchos errores también puedo ser reprobado. Entonces existe una presión de hacer las cosas bien, pero a su vez debemos reconocer que tenemos una carencia de conocimiento en muchos aspectos. Y además, otro componente que yo quiero agregar ahí, cuando uno hace la práctica, yo la hice en los tribunales de familia, en materia de familia, me acuerdo, yo debo reconocer que sí aprendí, pero de todos modos, uno está bajo la supervisión de un abogado y tiene muy poca libertad en realidad. El abogado en definitiva es el que te raya la cancha y te dice lo que hay que hacer y cuáles son los parámetros de trabajo. Entonces, tampoco es un aprendizaje todo el día 100%, es más bien estructurado y se repiten las mismas cosas, no hay mucha creatividad en eso. Pero tú cuando hablas de la libertad, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tú querías hacer fiesta en la oficina. Por ejemplo, para el 18 de septiembre y no me dejaron, ¿no? Entonces, no, por ejemplo, en tema de familia, de pronto yo era partidario de llegar a algún acuerdo con la contraparte y ahí tuve una respuesta que no se aceptaban acuerdos en esa materia, ¿no? Y uno puede decir, pucha, uno podría haber solucionado ese tema de manera sin necesidad de estar 1 año, 2 años litigando, pero son políticas de algunos centros que no se cierran acuerdos vía avenimiento, transacciones. Bueno, correcto. Bueno, no sé. Claudio, para redondear este tema, para no quedarnos pegados en ello, ¿no? Que es todo lo referente a la formación del abogado en Chile, ¿no? Y cómo sale al ejercicio de la profesión, que por otro lado también seamos justos. La experiencia es algo que no te va a dar nunca la universidad, ¿no? La experiencia es algo fundamental en la formación de un profesional. Por eso yo, sobre todo en el caso de un abogado, creo que sí las canas importan. Al menos si ese abogado es un abogado que ha estudiado durante toda su vida y ha ejercido la profesión, importa mucho. Claudio. Quiero complementar lo que estaba diciendo Ananías y Gustavo, en el sentido siguiente, desde el punto de vista de la defensa, o sea, del cliente. Miren lo que se está dando.
en el ámbito civil, cuestiones de orden patrimonial, para que no entiendan los auditores, las personas de escasos recursos son asistidas por un estudiante en práctica recién egresado, una persona con poca experiencia. Sin embargo, por otro lado, las personas en materia penal, en materia laboral, que carecen de recursos, tienen una defensoría penal, que es un servicio público, y una defensoría laboral, que también es un servicio público. Entonces, las defensas en esos ámbitos son mucho más experimentadas que lo que ocurre en materia civil. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la ciudadanía que recurre a la Corporación de Asistencia Judicial para que lo asistan en materia de familia o en materia civil, la asesoría, la defensa que recibe es de menor calidad que lo que ocurre en materia laboral y materia penal, que hay servicios públicos organizados, estructurados para brindar defensas con abogados con experiencia en ambas materias. Ahora, Claudio, perdona, para completarlo, una pregunta en relación a lo tuyo. Es un muy buen punto el que levantas, pero eso no está relacionado con esta larga espera de la famosa reforma procesal civil. Indirectamente podría hacerlo, pero hoy día, a mi juicio, esa práctica de alguna manera, podría estar orientada a servicios públicos en que hagan una suerte de pasantía a los alumnos, que yo creo que sería mucho más provechosa que llenarlos de causas. Por ejemplo, yo me acuerdo, tuve 120 causas que atender en Yo también tuve 120 y más, quizás y 120. tenía que terminar el 90%, porque si no, no aprobaba la práctica en materia 180. de... 180. Sí, Bueno, sí, hoy eso se restringe, entre comillas, ¿no? Pero sigue habiendo un número importante de causas para los postulantes. Sí, sí. Pero bueno, pero más allá del número de causas, como alguno de ustedes dijo, lo importante era hacerlo bien, ¿no? Yo me acuerdo personalmente que para mí la práctica profesional fue lo mismo que ir a la oficina, es decir, yo estaba de lunes a viernes todo el día, o sea, estaba en la mañana, por decirlo de alguna forma, en la oficina de la Corporación de Asistencia Judicial y en la tarde en tribunales o viceversa, ¿ah? O en comparendos, audiencias, etcétera. Por lo tanto, yo al menos la práctica profesional me la tomé muy en serio, pero evidentemente que ahí hay un tema, ¿no? Ahí hay un tema, porque tampoco es posible que realmente las personas queden expuestas a cuál es el estudiante de turno que le tocó, ¿no? Eso es tremendamente complicado y a veces hay tantas causas que el abogado jefe de la respectiva oficina tampoco tiene un control tan, digamos, cercano, ¿no? a las causas. Y no porque esa persona sea floja, sino porque lisa y llanamente el número, claro, es un problema. No, y además que la tramitación propia de cada causa, sobre todo civiles, nunca ha sido expedita. Entonces, el control... Por eso yo tocaba, y eso es lo que me gustaría que volviéramos luego en la tanda comercial, que ya volvamos al ejercicio mismo, lo que se ve en tribunales, porque yo soy un convencido que en Chile se necesita la reforma procesal civil. Yo no sé si son los legisladores, los profesores de derecho procesal, quiénes son los que se han dedicado a comer membrillo durante estos últimos años, pero de verdad que no es posible, siendo que, por ejemplo, se reformó el sistema procesal penal, el sistema laboral, que hacía referencia a Claudio, el sistema familia, etcétera, hasta el sistema tributario, el sistema de juicios tributarios, ¿no? Ahora, evidentemente, no obstante estas reformas, sabemos perfectamente que muchas de estas materias que yo he mencionado al día de hoy tienen problemas importantes, porque la gente no vaya a creer que en todas estas materias que yo he mencionado esto es fantástico, ¿no? De hecho, sí lo han dejado en evidencia programas anteriores que hemos tenido, ¿no? en este espacio. Bueno, vamos a una tanda comercial, recordarle a nuestros auditores que este espacio es patrocinado por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada y su página web es www.sepulvedayescudero.cl. Adelante, Máster.
De vuelta, estimados amigos, a la última parte de nuestro programa. Perdón, me puse medio tartamudo porque estaba pensando en otra cosa. A propósito de estos datos, por ejemplo, Ananía, ¿tú sabes cuál es el abogado más odiado del mundo? Espero no ser yo. No, 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 no. Te digo que es estadounidense, Ananía. Se ¿Sí? llama Benjamin Brafman, de 69 años, y la pregunta es ¿por qué, no? Ese Bueno, mártir del derecho. y aquí hay que tener cuidado, Gustavo y Claudio. Es por sus clientes, es por la clientela que tiene. ¿Ah? Entre sus clientes tiene nada menos que Alex, ¿no es cierto? Director del FMI, Dominique Strauss-Kahn, ¿no es cierto? Pero, sin embargo, este apodo de ser el abogado más odiado del mundo se lo ganó por otro cliente que es Martin Shkreli, que es un empresario farmacéutico que de la noche a la mañana subió el precio de un medicamento 5.000%. Ah, 5.000%. ¿Ah? Así es que, al menos según esta página que consulté. Y la otra que me impactó mucho, el abogado más caro del mundo. ¿De qué país creen ustedes que es? A ver, Gustavo. Estados Unidos, yo creo. Obvio. Ananía. puede ser algún país árabe o también puede ser Rusia. Y Claudio, tú. Dubái. Bueno, para que ustedes yo tampoco lo podía creer. Tailandia. Tailandia. ¿Ah? Se le calcula una fortuna, según la revista Forbes, de 890 millones de dólares. ¿Ah? A través, con el ejercicio de la profesión. Anda por ahí con su propia escuela. Es un nombre casi impronunciable. Se llama Wichai Thongtan. ¿Ah? Y él es el abogado más caro del mundo, Tailandia. ¿Ah? Trabaja ahí en Bangkok. ¿Cómo les quedó el ojo? Oye, pero el abogado más odiado claramente no es el más pobre tampoco. No, por ningún motivo. No. Pero bueno, quise tirar estas pildoritas, como se dice por ahí, porque me gustaría que en esta última parte del programa nos refiramos ya a lo que es el ejercicio de la profesión, Claudio, y comienzo por ti, porque como tú tienes mucha experiencia en tribunales, que nos cuentes un poco lo bueno, lo bonito y lo feo en un resumen, ¿no? Obviamente sin atacar a nadie, pero evidentemente en tribunales se ve de todo, ¿no? Lo bueno, lo bonito y lo feo. Sí, a ver, lo bueno, yo diría que lo bueno dentro, llegar a tribunales, para que ¿cómo se llama?, auditores entiendan, es como la última herramienta que uno tiene que utilizar. Porque ir a tribunales implica, obviamente, un costo, implica tiempo, los juicios no son rápidos, y ahí vamos viendo ya aspectos desfavorables de ir a tribunales. El tiempo, cuánto demora un juicio. Un juicio ordinario, que es un procedimiento, digamos, común, de común aplicación, mínimo, en primera instancia, demora 1 año. Si a eso tú le agregas apelación y puedes llegar a casación, podemos estar hablando de 3, 4 años que demora en tramitarse un juicio íntegramente. Eso sería fundamentalmente un juicio civil, Claudio, ¿no? Claro, un juicio civil. Un juicio civil, ya. Un juicio civil. Ahora, ¿qué otro aspecto también es de alguna manera cuestionable? A ver, los tribunales también están muy atochados de trabajo. Incluso hoy día, a propósito de la ley 21.226, en que se están suspendidos los términos probatorios, yo creo que hay un atochamiento aún mayor. Entonces, los tribunales, de alguna manera, nunca van a propender a una tramitación ágil. Siempre te están cuestionando con resoluciones que resultan absurdas frente a las situaciones que uno está viviendo. Por ejemplo, en un caso nos tocó que de alguna manera nos llegó una notificación estando en cuarentena, y como estábamos en cuarentena no nos pudimos dar por enterados esa notificación. Cuando presentamos un recurso levantada la cuarentena, nos dijeron no al lugar por extemporáneo. Entonces ahí tú te das cuenta que no hay debido criterio en los tribunales, y uno cree que todo lo resuelve el juez. Y no es así, sino que son muchas veces actuarios que no son abogados, que claro, pueden tener experiencia, pero en definitiva no entienden los mecanismos, no entienden la importante labor que
que desempeñan y te ponen mayores obstáculos de lo que constituye un juicio en sí. Entonces, Oye, Claudio, pero así, yendo así directo al hueso, para que nuestros auditores entiendan mejor. Ese caso que tú estás contando, ¿cómo se hace? ¿Cómo se le explica al cliente? Porque efectivamente ahí hubo un descriterio del tribunal. Y lamentablemente es el tribunal el que tiene el sartén por el mango, en definitiva, ¿no? Y ese descriterio, ¿cómo se soluciona, no? ¿Cómo lo hicieron ustedes? Porque la verdad que es insólito, ¿no? Porque aquí no puede ser que cada uno se apegue el caballo como se le ocurra, según el tribunal que te tocó, ¿no? Al menos en materia civil. En Santiago tenemos 30 tribunales civiles, ¿no? Así es. Y bueno, en el caso que estamos hablando, incluso fue un juzgado policía local. Ah, esto fue policía local, perdón, ya. Policía local. Bueno, son más discrecionales todavía. Más discrecionales. Yo creo que es lo más lejano a la justicia que existe. Y sobre esa base, frente a ese, digamos, aberración, tuvimos que recurrir ante la Corte de Apelaciones con un recurso de hecho para que la Corte de Apelaciones, en vista de estos nuevos antecedentes, admitiera nuestro recurso de apelación. Frente a ese recurso de hecho, la Corte le pide informe al juez de policía local y ahí el juez de policía local, viendo que se estaba cuestionando su forma de proceder, dejó todo sin efecto, lo resuelto anteriormente, y nos tuvo por interpuesto oportunamente, dentro de plazo, el recurso original. Claro, pero ¿cuánto tiempo te hizo perder, Claudio? Todo eso, pensando en el cliente. ¿Cuánto tiempo perdiste? Por lo menos 3 semanas. Ya, casi un mes. Imagínate. Entonces, es una pena, ¿no? Que estas cosas siempre son gratis, ¿no? Gratis para algunos. Gratis para el que mete la pata, digamos, ¿no? Pero para el que está haciendo su mejor esfuerzo muchas veces, por Dios que es poco gratificante, porque al final el cliente, el que cree que el abogado es un inepto, ¿no? Es un incompetente que no conoce bien su trabajo. Bueno, me gustaría preguntarle a Ananías, pero no sin antes olvidar que este programa se ha hecho durante todo el año gracias a Sepúlveda, Escudero y Compañía Limitada, www.sepulvedayescudero.cl. Y hoy día estamos justamente reunidos, prácticamente todos los integrantes de Sepúlveda y Escudero y Compañía Limitada, tal como anunciamos al inicio de este programa, que es un programa de despedida, pero no es hasta siempre, ¿no? Sino que tenemos claro que es un hasta pronto. Pero bueno, eso lo dejaremos para el cierre del programa de hoy. Ananías, cuéntame tu experiencia, ¿qué nos puedes comentar en relación a lo que está señalando Claudio, u otras experiencias, anécdotas desde el punto de vista del ejercicio de la profesión que tú crees que es importante destacar, desde el punto de vista, reitero, de lo bueno, lo bonito, lo feo? No, quizás ya este es un programa misceláneo, algo ya más cómico, curioso, que a mí me ha tocado, ¿cierto? Concurrir a audiencias, ¿cierto? Llego al tribunal y el tribunal está cerrado, no hay nadie. Bueno, eso te pasó hace poco, ¿no? Dar cuenta, me ha pasado 2 veces. Una me pasó hace como 2 años, en la cual llegué a un tribunal y había explotado la cañería, la matriz de agua, y estaban cerrados los tribunales. Entonces, es un poco impactante que, ¿qué haces tú? Todos los abogados sacando fotos, ¿cierto? A los carteles, sacando fotos de las aglomeraciones, para después alegar entorpecimiento, ¿cierto? Obviamente esperando en el fondo que el tribunal diera cuenta de eso a través de una resolución en la cual dijera que hubo un problema, pero todos precayendo, sacando unas fotos, muy gracioso. Y la segunda, una de varias, pero la segunda me pasó hace una semana, menos de una semana. Que fue esta semana, ¿no? Fue la semana pasada. Perdón, la semana pasada. Concurrí a un tribunal, ¿cierto? El juzgado de Policía Local de Lo Barnechea, y llego allá y no había tribunal, pues, en el sentido que estaba todo cerrado, con candados. Así, pues explícale a la gente, porque la gente cree que el tribunal se había ido. Claro, una suerte de minga con el tribunal. Una abducción. Estaba el tribunal clausurado porque había un contagio de COVID. Ergo estaban todos los empleados de ese tribunal, magistrados, todos en sus casas, haciendo cuarentena. Obviamente, nunca le avisaron nada a nadie. Yo podría haber ido de, no sé, de Viña, Rancagua, de Arica al tribunal, nunca nadie me avisó. Entonces me tuve que devolver, también marcando ocupado, como dicen los cabros más jóvenes, llegar nuevamente a un mail al tribunal, oiga, hoy día fue ese tribunal,
no había nadie, espero que estén todos bien, cariños Carlos. Nosotros me contestaron de que sí, que había tenido un problema y que esta semana retomaban funciones. Pero son cosas curiosas. Y la última, recuerdo, yo estaba... ¿Y la notificación por correo electrónico no existe? Nunca me llegó y ahí habíamos, ¿cierto?, dejado el correo. Y uno también cómica, yo empecé a trabajar de muy joven, yo empecé a trabajar en tercer año de Derecho, como procurador, como ayudante de abogado. Y nunca me olvidé que me mandan el primer día o el segundo día a los juzgados del trabajo, estaban ahí en San Antonio, bien hacia adentro, y yo no lo encontraba. En esa época no había ni celulares, y yo llamando a un teléfono público, ¿cierto?, a mi jefe de esa época, y le decía que no encontraba el tribunal, y él, que tenía un humor un poquito denso como el mío, me decía: chuta, ¿qué habrá pasado, viejo? Porque en la mañana yo fui, estaban ahí, se lo habrán, con más me acordé, se lo habrán llevado, hagan una denuncia por extravío, por esta desgracia, Destruido el tribunal. o la otra, no sé, el estado diario. A uno le explican en la carrera, ¿cierto?, el estado diario, y uno no entiende nada, po. Hasta que Claro. vas ¿cierto?, al tribunal y te encontrás cosas tremendas en el estado, y eso es el estado diario. Pero anda a Sí, explicarle sí. eso, ¿cierto?, a un estudiante de tercer año, no hay forma. Sí, es No hay verdad. forma. Ahora, dos cosas, Ananías. ¿Ah? Yo creo que en ese juzgado no te van a dejar entrar si te están escuchando en este minuto, ¿no? Sí, cariño al tribunal, cariño. Ya, con cariño, con cariño. Ah, eso es lo primero. Y si mi memoria no me traiciona, a esos tribunales le decían yoyeo, porque estaban entre Santo Domingo y San Antonio, ¿no? Exactamente, Le esos decían mismos. a esos juzgados del trabajo, le decían vamos yoyeo. ¿Ah? Oye, Gustavo, bueno, pero cuéntanos tú, que eres joven, ¿ah? Eres el licenciado en la oficina, algo entretenido, ¿qué te ha gustado del ejercicio de la profesión? ¿Ah? Vean, porque hay que ver también lo bonito, porque si no, la gente va a creer que estamos todos locos, ¿no? ¿Cómo seguimos trabajando en esto si tiene puros aspectos negativos? Sí, Cuéntanos, Gustavo, a ver, ¿qué te gusta, qué sí. te Yo creo que, realiza, yo etcétera? creo que algo muy reconfortante para todos nosotros es cuando un cliente te agradece todo el trabajo que tú realizaste por él, y en definitiva el cliente te manifiesta su total conformidad, agradecimiento, y poco menos que te van a recomendar con toda su familia, sus amigos, sus vecinos. No, Esas y de son hecho, no cosas que, poco menos, perdona Gustavo, no poco menos. El cliente agradecido es justamente el que ¿sí? te recomienda, ¿no? Claro, eso es el mejor marketing, ¿no?, que uno puede hacer, es una buena pega, ¿no? Entonces, esas son situaciones que a mí en lo personal, y creo que todos ustedes compartirán conmigo, son situaciones que te llenan, ¿no? En definitiva, te hacen pensar, bueno, vale la pena esforzarse, realizar un buen trabajo, porque lo curioso de esto es que los clientes no ven el tras bambalinas, ¿no? Ellos Claro. piensan que uno presenta la demanda, va al tribunal y se olvida de ello, y no entienden que uno está todo el día preocupado, todos los días se revisan las causas, semana tras semana, no al día 3 meses después que se realiza una audiencia. Entonces, ellos de pronto le restan un poquito el trabajo o no lo ven, quizás no lo conocen, ¿no? Pero si hay algún cliente nuestro escuchándonos, decirle que el trabajo que uno realiza para ellos es de todos los días. Y ahí Claudio me puede ayudar en eso, ¿no? Que somos los que trabajamos en el departamento judicial. Uno revisa las causas en los tribunales, antes todos los días en el tribunal, y hoy día todos los días a través del Poder Judicial, que es una oficina virtual, ¿no? Entonces eso un poco, pero en definitiva es muy satisfactorio cuando te lo agradecen. De hecho, antes de ayer, una clienta me mandó un WhatsApp, muy agradecida, largo un WhatsApp, pero muy agradecida. ¿Se puede contar, Gustavo? La mitad del mensaje se la puedo contar ahora y lo otro no, porque puede estar escuchando, Ya, no, cachiporra. no, pero Claudio, Cachiporra. le ¿Ah? reenvié el WhatsApp a No, Claudio cachiporra. y un mensaje obviamente de agradecimiento, Llámate a un la trabajo. Conce, Gustavo. Llámate a la Conce que la tenía al lado. Así que bueno, esas son cosas que a mí me llenan en lo personal, ¿no? Hacer una buena pega. Eso. Gustavo y Claudio, porque ya nos vamos acercando al final del programa y bueno, tenemos que despedirnos, ¿no es cierto?, nuestros auditores, y recordarles una vez más que este programa ha sido gracias a Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, www.sepulvedascudero.cl. Hoy día lo he repetido más que nunca. De hecho, en otros programas, a veces hasta se me olvidaba repetirlo, ¿no? Porque como que uno lo daba por supuesto. Pero ustedes que van más a tribunales, Claudio y tú, Gustavo, ¿qué me pueden decir de su opinión, justificada o injustificada, sobre todo del cliente cuando contrata un abogado litigante
quiere, lo voy a decir en términos bien sencillos, un perro de presa. ¿Ah? Un perro de presa. Quiere a alguien así como se ve en las películas, ¿no? O sea, porque convengamos que dentro de todo lo que gira en torno al mundo del abogado, las películas influyen bastante, ¿no? Respecto a la percepción buena o mala que tienen o pueden tener los clientes respecto a nosotros y respecto a todo, ¿eh? También a los que no litigamos tanto, sino que estamos en el mundo de la negociación, de los contratos, también quieren ver un winner, ¿no? Un ganador, ¿no? ¿Qué opinan ustedes de eso? Porque muchas veces la gente, y uno escucha, no, mi abogado es un perro de presa. ¿Qué opinan ustedes de eso? A ver, lo que pasa es que el concepto perro de presa puede ser mal entendido. Perro de presa, que es el buen concepto desde un punto de vista positivo, es el abogado que tiene iniciativa, que está presente en el tribunal, que da las, digamos, peleas jurídicas que hay que dar, etcétera, que defiende fundadamente a su cliente, pero no hay que malentender, porque muchas veces se malentiende el concepto de perro de presa o buen abogado por el abogado que levanta la voz, que de alguna manera se expresa en términos, digamos, controversiales, pero agresivos. No, a mi juicio, el abogado, esto es como el jugador de fútbol dentro del partido. El abogado es un profesional y no puede perder los estribos frente al tribunal, no puede perder los estribos frente a testigos, frente a su cliente, porque en definitiva lo está perjudicando. El abogado sí tiene que defender con ahínco los intereses de su cliente, pero de buenas maneras, de modo de no pasar esa delgada línea entre la defensa y la pelea. Sí. Estoy de acuerdo contigo, Claudio. Estoy de acuerdo contigo. Yo tengo una anécdota muy buena de eso, ¿no? Sí, una sola cosa, y tú cuentas la anécdota, para redondear, le encuentro mucha razón a Claudio en lo que dice. O sea, lamentablemente hay ciertos abogados que confunden esto de ser un abogado proactivo, agresivo, la palabra agresivo, sí, el tribunal, el abogado tiene que ser agresivo en el sentido de que tiene que ser una persona ocurrente, proactivo, digamos, no perder tiempo, buscar soluciones rápidas y eficaces, eso es fundamental y rápido, pero claro, a mí me ha tocado ver abogados que creen que eso es sinónimo de ser maleducado, prepotente, sí. Y eso también a veces, a mí al menos me van a decir que soy un machista porquería, pero la verdad que me da lo mismo. A mí me da más pena a veces cuando, claro, pasa con algunas mujeres, ¿no? Con algunas abogadas mujeres que a veces por un afán de ponerse al mismo nivel del hombre, incurre en esa práctica. Y de verdad que no es un comentario machista porque estoy señalando algo que a mí desde la época que hice mi práctica profesional hasta ahora, me tocó y me ha tocado verlas muchas veces. Perdona, Gustavo, pero es que me pareció importante lo que estaba diciendo Claudio. Sí, cuéntate la anécdota porque, bueno, vamos a tener que entrar lamentablemente a despedirnos. Respecto de lo que cuenta Claudio, a mí una de las primeras veces que yo tomé una audiencia, o un comparendo, como lo queramos decir, ¿no? Sí, entonces claro. Fui con nuestros clientes, eran 2 clientes nuestros, y estábamos frente al magistrado, con la contraparte, etcétera. Y entonces cuando comienza la audiencia, yo saludo al actuario, saludo al abogado, a la contraparte, y cuando termina la audiencia, también me despido del abogado. De la mano, por cierto, pero por educación, ¿no? Entonces nuestra cliente me dice, bueno, tú eres abogado de nosotros, son amigos con el abogado de la contraparte. Entonces yo tuve que explicarle un poco esto, ¿no? Que en definitiva no puedo tomarlo personal las cosas, ¿no? Yo trabajo profesionalmente representándola, pero eso no me hace partícipe de la pelea que yo tenga. Ya, entonces, pero eso es interesante, porque viene a confirmar esa visión. Mira qué interesante lo que tú dijiste, ¿no? No digo que esté bien, pero qué interesante, o sea, porque el cliente en el fondo sí que está en una guerra muchas veces con la contraparte, sí están en una guerra, porque en un juicio a veces las odiosidades son bastante grandes, ¿no? Entre las partes, efectivamente cree que el abogado de él debe estar en la misma parada, ¿no? Con el abogado de la contraparte, sin comprender muchas veces que hay ciertas reglas de fair play, de juego limpio y de ética y de corrección. Ananía, para cerrar, ya que te teníamos un poco olvidado en esta conversación entre litigantes, ¿no? Entre el abogado y el licenciado,
por favor, Ananía, quizás tú, salvo que quieras agregar algo, pero llegó el momento de despedirse. Sí, nuevamente, al igual que en muchos programas, ¿cierto? El tiempo nos queda corto porque la conversación es muy agradable. No, más bien agradecer, ¿cierto? Por la oportunidad que nos dio la radio. Esperamos volver pronto cuando las circunstancias sí lo ameriten y esperamos en verdad haber sido un aporte a nuestros auditores. Intentamos hacer esto lo más didáctico posible. En algún momento quizás lo fuimos más, otra vez lo fuimos menos, pero siempre con mucho cariño y en el afán de educar y de concientizar, ¿cierto? A la gente que está lejana, ¿cierto? Al área del derecho. Así que yo, en lo personal, muy agradecido y también agradecido de todos ustedes por habernos acompañado en esta gran aventura. Gracias, Ananía. Gustavo, 2 segundos, por favor. Bueno, me sumo a las palabras de Ananías en términos generales, pero además dar las gracias a ustedes por haberme convidado a este programa interesante, simpático, de transferencia. y también con quién espero haber sido un aporte para nuestros auditores en todos aquellos temas que conversamos algún día y que tratamos de hacerlo más fácil en la medida de lo posible. Así que muchas gracias y para mí fue una linda experiencia. Gracias. Claudio. Bueno, muy breve, ya está buena parte dicho. Agradecer a la radio, agradecer a Miguel todo su apoyo, que fue bastante importante. Nos va a echar de menos el máster, Claudio, nos va a echar de menos. Un grande máster, un grande. Sí, ya más, es cruzado caballero. Claro. Es lo único malo, pero bueno. Pero no, agradecer a nuestros auditores y también, de algún modo, sumarme a lo que dijo Ananías, que en el fondo tratamos de hacer, digamos, accesible el derecho, entendible, llevarlo a la persona común y corriente. No siempre fue fácil, no siempre lo logramos, pero sí lo hicimos con mucho cariño, con mucho profesionalismo y por eso darle las gracias. Y bueno, ya veremos si nos volvemos a encontrar. Así es, Claudio. Bueno, yo solamente decir que estoy súper orgulloso de lo que hemos hecho durante más de un año, ¿no? Porque hasta donde yo sé, no ha existido ni existe hasta la fecha un programa parecido a este en la radiofonía chilena. No existe, yo no conozco. Y me llena de orgullo por Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada, todo el esfuerzo, todo el apoyo que tuvimos para hacerlo. Obviamente que agradezco a la radio, su director, al máster Caballero Cruzado, por supuesto, ¿no? Y bueno, decirle a nuestro público que ha sido súper fiel, mes a mes fue aumentando el rating, la verdad que a mí me ha impresionado porque nosotros no teníamos experiencia radial, Claudio, Ananía y Gustavo, lo cual también llena de orgullo, si en el fondo uno tiene su ego, ¿no? Todos tenemos nuestro ego y estas cosas bonitas te llenan de orgullo. Así que solamente decirle a todos que esto es un hasta pronto, no es un hasta siempre, pero les pedimos que nos entiendan que nosotros también tenemos otras labores y nos gusta en general en Sepúlveda Escudero y Compañía Limitada hacer las cosas bien, trabajar bien, y por lo tanto nosotros no íbamos a querer hacerlo mal acá. Entonces, bueno, tenemos muchas actividades que demandan bastante tiempo, así es que, bueno, un abrazo súper grande a todos y hasta pronto. Y muchas gracias, Claudio, Ananía y Gustavo y estimado máster. Antonio, solo un segundo, perdón. No lo dijimos, agradecer a todos nuestros invitados e invitadas que tuvimos a lo largo del programa, y creo que fueron una base de que esto funcionara. Sí. Lo dije al principio en todo caso, pero bien que lo hayas recordado, Ananía, súper bien. Bueno, un abrazo inmenso y ojalá, sinceramente, que sea hasta pronto. Y esperamos haber aportado a la enseñanza y a la difusión del derecho de una manera sencilla. Un abrazo a todos. Cuídense. Muy bien, buenas tardes. Nos vemos pronto. Chao.